Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a detallar un poco la información que surgió en las últimas horas, y es que Lionel Scaloni, entrenador de la selección argentina mayor, tendría en mente contar con Fabrizio Angileri, el lateral izquierdo de River, para la doble fecha de eliminatorias que se disputará ahora en el mes de marzo, por una gran cantidad de bajas o de posibles bajas en el costado izquierdo del campo de juego, ¿no? De los jugadores que habitualmente juegan en esas posiciones. El actual DT de la selección tendría en la mira al lateral izquierdo de River, que ha subido mucho en su rendimiento y hoy por hoy hay que decir que es uno de los mejores jugadores del equipo. Empecemos. Vamos primero a situarnos un poco en la actualidad de la selección argentina. El elenco dirigido por Lionel Scaloni jugará el mes de marzo las fechas 5 y 6 de las eliminatorias sudamericanas que clasifican a 4 o 5 equipos al Mundial de Qatar 2022. Primero Argentina, el viernes 26 de marzo, recibirá a Uruguay en el Estadio Único de Santiago del Estero, donde por ejemplo River jugará ante Racing la final de la Supercopa Argentina la próxima semana. Y luego el martes 30 de marzo visitará a Brasil por la sexta jornada de las eliminatorias. Angileri, con 36 partidos jugados en River desde febrero del 2019, que fue cuando llegó al club, aproximadamente 2 años que lleva en River, marcó un gol que fue justamente hace pocos días frente a Defensores de Pronunciamiento en la victoria del elenco de Gallardo por 4-0. Y creo que lo que hay que remarcar mucho son estos últimos 6 meses de Angileri, que fue lo que le sirvió para tener mínimamente una chance para jugar en la selección argentina, ¿no? Desde que volvió el fútbol en septiembre del año pasado o octubre del año pasado, no me acuerdo exactamente bien cuándo fue la fecha, creo que fue a mediados de septiembre. Angileri fue titular los primeros partidos porque Casco estaba atravesando la enfermedad, le había agarrado COVID y Angileri se ganó bien el puesto. Y cuando Casco volvió, Angileri volvió a jugar en el banco, pero Casco no tuvo el mismo rendimiento, por lo que Gallardo volvió a apostar por el lateral mendocino y a partir de ahí, sin lugar a dudas, Angileri es el titular izquierdo de River. Es el mejor del fútbol argentino y es complicado quizás decirlo con tan poco tiempo de titular en River. Yo me acuerdo que se empezó a ganar definitivamente su lugar en el 11 titular en la serie contra Nacional, cuando Gallardo decidió cambiar gran parte de la defensa y Angileri ocupó el lugar de Casco como lateral izquierdo ya definidamente, tanto así que por ejemplo en el partido contra Palmeiras, que fue el más importante que River jugó en los últimos tiempos, el titular fue Angileri y no Casco. Me parece que su continuidad será clave para saber si Lionel Scaloni lo cita o no para esta doble fecha de eliminatorias y si lo tiene en cuenta o no para el proceso más adelante dentro de este año, donde por ejemplo se jugará la Copa América. ¿Por qué surge esta posibilidad, o por lo menos por qué Lionel Scaloni tiene en mente convocar o hacer una posible convocatoria al lateral izquierdo de River? Primero porque hay que tener en cuenta que Nicolás Tagliafico es el único titular, o por lo menos el único jugador que tiene como lateral izquierdo en esa posición que juegue verdaderamente de lateral izquierdo, ¿no? Porque después hay otros futbolistas que pueden hacerlo en esas posiciones, pero que no son laterales izquierdos. Me acuerdo que en la última doble fecha Nicolás González jugó en esa posición, por ejemplo, pero en realidad es un mediocampista ofensivo casi extremo por izquierda. Justamente la gran cantidad de lesionados en ese sector hacen que Scaloni piense en Fabrizio Angileri para ocupar su lugar. Por el lado izquierdo no serán convocados, o por lo menos tienen pocas chances de ser convocados, o a lo mejor son citados, pero Angileri también es citado porque estos no llegan en su mejor versión o no están plenamente físicamente, y por eso decide convocar a estos para ver si llegan, y a Angileri como posible sustituto, claramente no para ser titular, pero sí para tener una opción en el banco de los suplentes. Recordemos que hay 4 días de diferencia entre el partido frente a Uruguay y después contra Brasil. Los lesionados son, como dijimos, Nicolás González, también está lesionado Marcos Acuña, que puede jugar de lateral izquierdo, y después están con molestias Lucas Ocampos y Ángel Di María, que claramente no son laterales izquierdos, pero ambos ocupan
el sector izquierdo del campo de juego claramente son más ofensivos que Angileri, pero también hay que tener en cuenta que Angileri quizás le da la posibilidad a Scaloni si quiere jugar, por ejemplo, con línea de 5 en Brasil. Obviamente esto es una suposición. Angileri es un futbolista que ya tiene acostumbramiento a esta línea de 5 defensores porque en River claramente la ha utilizado muchas veces y es un futbolista que tiene esa virtud de poder jugar como carrilero tanto como lateral izquierdo definido. Además hay que tener en cuenta que ha mejorado muchísimo defensivamente porque antes su capacidad ofensiva casi siempre la tenía bien, aunque claramente también hay que decir que ha mejorado muchísimo a la hora de la terminación de las jugadas, pero por sobre todo ya no le ganan las espaldas como ocurría anteriormente. Me acuerdo de muchísimas jugadas, un gol de Newell's en Rosario, por ejemplo, donde el delantero del equipo rosarino le gana fácilmente a la espalda a Angileri y convierte un gol. Me parece que Angileri ha mejorado lo suficiente. Como dije al principio, no sé si es el mejor lateral del fútbol argentino, mejor lateral izquierdo, perdón, porque el mejor lateral es Montiel, pero es derecho, pero aún así me parece que no está mal tener su chance, aunque obviamente todavía hay que confirmarse la citación y además es muy difícil que juegue algunos minutos. ¿Puede suponer un problema para River que Angileri sea convocado? En cuanto a la cantidad de jugadores que hoy tiene River no debería ser un problema, pero tengamos en cuenta que los dirigentes de la liga profesional han decidido que el fútbol local no pare durante ese fin de semana que está en el medio entre los partidos de Uruguay y Brasil, ¿no? Recordemos, el 26, viernes, Argentina juega con Uruguay. Seguramente River, el 28, domingo 28, enfrente a Racing por la fecha 7 de la zona A de la Copa Liga Profesional. Ese encuentro no se suspende de ninguna manera, no se posterga, el fútbol continúa. Y el martes 30 juega contra Brasil. O sea, claramente Angileri no podría estar en ese partido contra Racing si es que es convocado. Lo mismo pasó durante la Copa Diego Maradona. Si bien Angileri no fue convocado, por ejemplo, River tuvo que afrontar el partido de la tercera fecha en Mendoza contra Godoy Cruz con muchos jugadores menos porque la mayoría habían sido convocados para la doble fecha de eliminatorias que se disputa en octubre. En esta situación, River tiene muchísimos jugadores convocados. Los argentinos que casi con seguridad no solamente serán convocados, sino que serán titulares, son Franco Armani y Gonzalo Montiel. River hoy tiene reemplazantes para ambas posiciones y además hay que tener en cuenta que pueden ser convocados jugadores de otras nacionalidades, ¿no? Como De la Cruz en Uruguay, Carrascal en Colombia, Rojas en Paraguay y Paulo Díaz en Chile, dejando un asterisco para ver qué sucede con Borré en Colombia y hasta está la posibilidad de que Héctor David Martínez sea convocado para la selección de Paraguay, pero para eso no falta tanto para saber si van a ser convocados, ojo, porque eso durante el transcurso de la próxima semana me parece que ya los seleccionados tienen que ir dando sus listas, sobre todo para los jugadores que vienen de Europa y algunos tienen que hacer cierta cuarentena o algo específico. Por eso, mucho antes de lo que creemos, vamos a saber si específicamente Fabricio Angileri, que es el futbolista del que estamos hablando en este video, va a ser o no convocado a la selección argentina. Bueno, para cerrar voy a dar mi opinión. Claramente cada vez que un jugador de River es convocado a una selección, uno tiene que estar contento por el futbolista porque significa que ha estado haciendo las cosas bien. Es verdad, me parece que quizás la convocatoria de Angileri, si es que es convocado, repito, nada está confirmado, a lo mejor sería un poco apresurada y yo vería más lógico que es convocado simplemente por, primero, la necesidad y de la cantidad de futbolistas que hay lesionados en esos puestos y también porque en el fútbol argentino lamentablemente los laterales escasean, no hay buenos laterales ni izquierdo ni derecho de grandes niveles, por eso creo que River debe aprovechar muy bien esta oportunidad que tiene con Montiel por derecha y Angileri por izquierda, que son dos de los mejores laterales del fútbol argentino. Sin duda Montiel ya no es solo uno de los mejores laterales, sino es uno de los mejores jugadores. Pero bueno, especificando únicamente en su posición, que son las de laterales, ¿no? Me parece que Angileri quizás sea un tanto apresurado, tiene que a lo mejor rendir un poco más en River, pero obviamente uno se pone contento por el jugador y además porque si es convocado significa que está jugando bien y si juega bien le va mejor a River. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo vídeo.